Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Uno tiene a veces un verdadero sustos cuando empieza a tener olvidos y automáticamente que remiten a el Alzheimer. Pero ¿qué es este padecimiento que afecta a tantas personas y que aparentemente cada vez son más jóvenes? De esto vamos a platicar aquí en 30 minutos. Acompáñenme. Es una enfermedad que le afecta a los mayores de edad, donde van perdiendo el conocimiento de la memoria. Pues yo sé que hay personas que les da esa enfermedad, especialmente los mayores, es cuando se les olvida todo e incluso pues respirar, ¿no? Y por eso fallecen. Pues es una enfermedad que ataca tanto a jóvenes como a niños, o sea, porque no nada más a los adultos, también a los jóvenes ya. El Alzheimer es una enfermedad que hace que las células de la memoria las pierdas, a grandes rasgos, ¿no? Es una enfermedad degenerativa, crónica, y bueno, no tengo mucha información al respecto, pero considero que valdría la pena invertir un poquito en la difusión y para que todos estuviéramos enterados. Y en un momento dado, si tenemos, o en lo personal nos llegará a tocar una enfermedad de esa forma, pues saber cómo tomarlo y a dónde acudir, ¿no? Muy buenos días, me da muchísimo gusto recibirlos de nueva cuenta aquí en 30 minutos. Hoy con un tema que yo creo que va a acaparar la atención de todos. Así es que tómese su cafecito con calma, porque a continuación le presento al doctor Josué Hernández Argüelles. Él es neurocirujano y viene justamente a despejarnos un montón de dudas que tenemos con respecto a el Alzheimer. ¿Cómo estás, Josué? Bien, gracias, Leti. Muy Bienvenido. por la invitación. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y hablar un poco de este padecimiento que echamos a la chunga. Normalmente solemos hacer bromas con respecto al Alzheimer, el alemán y no sé qué, pero finalmente es un poco porque nos asusta. Sí, no es para menos. Es una enfermedad que a través del tiempo que se establece va mermando mucho la independencia del paciente, va anclando más las necesidades familiares de cuidadores, de recetas, socialmente es una enfermedad también que te aísla, no puedes participar abiertamente de cosas y tiene una historia bonita, bueno, médicamente hablando, sí, obviamente, claro. No de otra manera. Allá por los 1895, 1896, un doctor, el doctor Alois Alzheimer, con otro grupo de doctores, hoy día famosos, llevan nombres, enfermedades llevan sus nombres, demenciales, y comenzaban a describir trastornos que tenían mucho que ver con el desencadene de la ira o del dolor, con trastornos en el comportamiento. Entonces, en un principio, las enfermedades de este tipo, que ya se consideraban como demencias, se atribuían literalmente a esas partes, a que una gente tenía mucho dolor o mucha ira, iracundez, alcohol, y pues entonces tenía esta enfermedad. A través de los años se fueron publicando casos, se fueron compartiendo casos, y el doctor, el primer caso que él describió, curiosamente con una enfermedad de demencia, y que no se explicaron cuál era el origen de esa demencia, fue en 1907. 1907, sí, tenemos más de 100 años en que este doctor, con lo que había hace 100 años, no había tomografía, no había estudios eléctricos, no había estudios de imagen, resonancia, medicamentos, no había muchas cosas que hoy tenemos y que hoy siguen siendo, aunque las tenemos, difíciles de usar para categóricamente hacer el diagnóstico de Alzheimer. ¿Qué te quiero decir con esto, Leti? El Alzheimer es de la enfermedad demencial de los más difíciles para diagnosticar. ¿Con qué se confunde? Hay muchos otros síndromes demenciales. Y justamente el doctor en aquel tiempo, con lo que hizo el diagnóstico
en que fue diferente a otras demencias fue con el estudio post-mortem, la necropsia, en que el patólogo, aparte de demostrar de qué había muerto el paciente, murió de escaras, está descrito en la historia, de escaras, de neumonía, de infección, pues porque era un paciente acostado que ya no hacía nada. Claro. Y describe en las partes que atañen al cerebro, hace una descripción muy puntual de unas lesiones específicas, diferentes a otros pacientes que morían de lo mismo, en que describe que el mal en este paciente estaba en el cerebro, en que estaba el cerebro esclerosado, endurecido, atrofiado. Y no es él, sino otro doctor, un colega de él, que años más tarde publica y da el nombre de enfermedad de Alzheimer a estos tipos de demencias. O sea, ni siquiera fue el doctor Alzheimer que dijo, esta enfermedad se va a llamar Alzheimer. Fue el otro Fue que un continuó colega los estudios. que continuó los estudios. Y de allí, otros doctores que trabajaban juntos le pusieron los nombres a sus demencias. Entonces tenemos demencia de Pick, tenemos demencia de Vince Wagner, tenemos demencia de Creutzfeldt-Jakob. Todos eran contemporáneos. Muy bien. A través de los años se ha visto la demencia es un problema creciente justamente porque vamos viviendo más. La edad promedio hoy de una mujer en México es 76 años y el hombre menos, ¿no? Al estar más tiempo viva, pues se va a enfermar de otras cosas por la edad. Entonces, en un principio se describió categóricamente que la enfermedad tenía que ver directamente con la edad. Es decir, había una demencia senil. O sea, una enfermedad de viejo. De viejito. Punto. ¿Qué pasó para cambiar de opinión? En que empezó a haber gente joven con demencias. Ay, qué cosa. Gente muy joven con demencias que no tiene otras enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Vince Wagner se relaciona, es una demencia, pero con hipertensión arterial. O sea, ¿las dos cosas juntas? O sea, Sí, una lleva la la otra. hipertensión arterial te puede llevar, bajo ciertas características, no es que todos los hipertensos van a tener eso, te lleva a una muerte de neuronas y a una enfermedad demencial de ciertas características. Ya. Por ejemplo, descritos los caníbales, ¿no? El doctor Creutzfeldt-Jakob descubrió un síndrome demencial en una tribu, en unos caníbales que comían cerebros. ¿Sí? Y de ahí, históricamente, tú has de oír, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas. ¿Sí? Claro. Se morían las vacas por esta enfermedad, por priones se llama. No son bacterias, no son virus, son unos priones, que está infectado el cerebro y al comerse ese cerebro, tu cerebro también se infecta. Las aloja. Sí, las aloja, genera muerte de muchas neuronas y viene el síndrome demencial y la muerte, ¿no? Muy bien. ¿El Alzheimer es una demencia senil o ya no se clasifica así? No. Hay puntualidades para saber y ponerle el nombre a la demencia. El que se te olviden las cosas, tengas la edad, no es que ya tienes Alzheimer. Entonces, como tú decías... Qué buena noticia me acabas de dar. Todo el mundo decía, ya me pegó el alemán, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, hay alemán, hay ruso, hay varias que te pueden dar, ¿no? Finalmente, para tener el diagnóstico de Alzheimer es bien difícil. Es el diagnóstico más difícil de todas las demencias. Es el diagnóstico más difícil. Sin embargo, es muy popular su diagnóstico. Entre las familias, yo te digo, ¿sabe qué? Está viejita y ya tiene eso. A todas les pones Todas, Alzheimer. Bueno, hay corrientes médicas así. Pero para hacer diagnóstico de Alzheimer te voy a decir algo. Si a ti te interesa de manera legal saber si tu abuelita murió de Alzheimer, porque quieres saber de tu herencia, quieres saber si ella puede afirmar, quieres saber si lo vas a contagiar o lo puedes presentar tú, hay que hacer una biopsia del cerebro y ver característicamente una cosa que se llaman amiloidosis, placas amiloides. Es decir, unas proteínas que tenemos nosotros normalmente y que son buenas hasta cierto nivel, pero cuando son demasiadas se depositan, se esclerosan, hacen endurecimiento y muerte de neuronas. Y entonces ese diagnóstico se hace solamente tomando una biopsia de cerebro o post-mortem. Ya cuando se murió el señor o la señora, le hacen una necropsia, cortan su cerebro y el patólogo ve esas características. Y hasta ahí viene
el diagnóstico categórico de enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son los síntomas? Bien, los síntomas pueden ser insidiosos. Hay una serie de características, ¿no? Por ejemplo, la edad. Vamos a hablar de puro Alzheimer para no tropezarnos con todos los demás. Tiene que ver la edad, ¿no? La edad comienza a sospecharse después de los 65 años, en donde más o menos el 3% de los que tienen 65 años pueden tener Alzheimer. Pero ¿qué pasa cada 5 años? A los 75 años no es el 6%, se va hasta el 17%. O sea, ¿se va incrementando? Se multiplica exponencialmente. Wow. Es decir, una gente de 85 años tiene casi 80% de posibilidades de tener Alzheimer. En que su demencia, si es que la tuviera, fuera Alzheimer. Ajá. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, comienzan con trastornos depresivos muchas veces. El abuelito comienza a deprimirse, comienza a tener, sin motivo aparente, ¿no? Vamos a suponer un abuelito X, se muere un familiar, su pareja, un familiar cercano, y está deprimido. ¿Va a tener Alzheimer por eso? No. Vamos a suponer de un estado depresivo sin causa aparente. Sí, porque sí amanece No deprimido. sabemos por qué está deprimido, está triste, no quiere comer, no se quiere bañar. ¿Sí? Y después vienen los olvidos. Hay olvidos menores y olvidos mayores. Los olvidos menores los tenemos tú y yo. ¿Dónde dejé las llaves? Se me olvidó la cita. Algo que tú misma recuerdas después y que tú dices, ya me acordé de dónde dejé las llaves. Ya me acordé de dónde dejé el dinero. Son olvidos menores y tienen que ver directamente con trastornos del sueño. Si el abuelito empieza a tener trastornos de olvidos menores, hay que calificarlos. Si esos trastornos menores de olvidos no ponen en peligro su autosuficiencia, pues no hay problema. Claro. Se le trata su depresión y nada más. Y eso suele mejorar. Si son olvidos mayores, no sé qué día soy, no sé si ya comí, no sé quién eres tú, no sé en qué casa estoy. Son olvidos mayores. Ese paciente o ese abuelito ya no puede quedarse solo. Van increciendo, es decir, empiezan a lo mejor con lo de las llaves y al rato ya se les olvida que se bañaron. Es progresivo y es una forma de la característica del diagnóstico, la progresión. Muy bien. Si el paciente va progresando, va adquiriendo más síntomas de un síndrome demencial, entonces vienen los motivos diagnósticos. ¿Dirías que esos es el principal síntoma? Son los principales síntomas, son síntomas tempranos, se llaman, y es donde viene la búsqueda. Por ejemplo, vamos a suponer un caso común. Me llevan al abuelito porque se le olvidó, perdió la llave o dejó el agua prendida en la estufa para hacer un café, y por eso me la llevan. Lo cual voy a decirte también es algo muy bueno, porque la cultura de la gente ya es más pronta. Antes, como le achacaban toda la edad, entonces se le olvidaba, pues ya está viejito. Y tú veías viejitos de 70 años ya en el olvido. Ajá. Y lo atribuían como normal. Claro. Entonces tú veías otros abuelitos de 90, 95 años normales. Entonces ya no eran por la edad. Sí, claro. Entonces es cuando tienes que poner interés e investigar. Saber qué pasa en aquel abuelito. Si es hipertenso, si es diabético, si come a sus horas, si toma otros medicamentos, si tiene enfermedades del corazón, de la próstata, si lo radiaron en su juventud, si tuvo cáncer. Hay muchas cosas que hacemos cotidianamente que nos pueden desencadenar a través de los años con algún síndrome demencial. No necesariamente va a ser Alzheimer. ¿Hay un factor de herencia en el Alzheimer? Bien, se ha estudiado mucho, incluso hay una revolución actualmente con tratamientos para el Alzheimer, con diagnóstico para el Alzheimer, y todo está en pañales. Porque inicialmente el interés diagnóstico era saber si tú tenías Alzheimer, saber si tus hijos lo iban a tener y poder prevenirlo. Claro. Bueno, toda esa escuela ya se está haciendo, ya se pasó. Desafortunadamente, al tener una enfermedad que es de tu cuerpo, es decir, tu cuerpo está generando más estas proteínas y las va a depositar en una zona específica en tu cerebro. Eso no se puede evitar hoy día. Hay incluso ya tratamientos para eso específicamente hoy día que están en experimentación, que son inmunoglobulinas, inmunomoduladores, y que no... El máximo reporte que hay es que detuvo la enfermedad. Ya no se puso peor unos meses el paciente. Bueno, pero muy alentador. Pero todo lo que le pasó antes ya no se le quita. Ya todo lo que perdió, todo ya no se quita.
Había una prueba que estuvieron promocionando, sobre todo en familiares con pacientes con Alzheimer, y que era saber si tú ibas a tener Alzheimer. Es una prueba de sangre. Entonces, se empezó a hacer popular un tiempito y ya salía que tú ibas a tener Alzheimer, porque tú tenías esa cantidad en números de titulación de proteínas. Entonces, no era como que a fuerza la ibas a tener, ¿no? Pero ya al tener esas proteínas muy altas, ya podías tener Alzheimer. O sea, eras un candidato. Nada más. No hay cómo prevenirlo, no hay cómo curarlo, retrocederlo, evitarlo y nada. O sea, nada de que si haces rompecabezas y que te aprendes poemas y nada de eso. Antes también se relacionó mucho el Alzheimer en que nada más los más cultos, entre más inteligente fueras o más leído o como fuera, más chance tenías del Alzheimer. Y no, tampoco es verdad. Se nota más. Si una enfermedad demencial le da a una persona que no sabe leer y escribir, se le va a notar menos. Claro. No es que no la tenga. Pero si tú, a un físico matemático, ¿no? Una gente que todo lo calcula, que todo lo apunta, que todo lo escribe, de repente ya no lo hace. Se le nota más pronto. Pero no es que él, por ser listo, o ser leído, o ser universitario, maestrías, doctorados, sea más fácil que tenga esta enfermedad. Desde luego esto nos lleva a realmente meditar sobre los cuidados que se deben de tener, digo, a lo largo de toda la vida, pero particularmente cuando ya el proceso de envejecimiento es claro, ¿no? Para el Alzheimer y para todas las enfermedades demenciales, no específicamente para el Alzheimer, una vez que se establece el diagnóstico, primero viene una serie de movimientos familiares. ¿Sabe qué? Ya no puede ir al banco, ya no puede manejar solo, ya no puede ir por el niñito al kinder, que son cosas que socialmente pegan. Sí, claro. Si tú tienes un hijito que tu papá te hace el favorcísimo de ir por él a esta hora en que estás grabando tu programa y de repente ya no puede ir, tu trabajo también se merma. Si de repente tu abuelito se quedaba en casa y estaba solito y ya no lo puede hacer, se sale, deja pasar gente, deja la puerta abierta. Tienes que contratar a alguien que esté ya con él, aunque no le haga nada, pero que lo esté cuidando. Es una enfermedad muy cara, socialmente, económicamente muy cara. Hay que pagar cuidadores, enfermeras, recetas, pañales, sillas de ruedas, consultas médicas. ¿Cómo es el proceso de la enfermedad? Hablaste ya de los primeros síntomas, estos olvidos menores y mayores. Después, ¿qué viene? ¿Y en qué periodo de tiempo se puede establecer? Bien, es variable y depende mucho de esas terapias, ¿no? La terapia ocupacional tiene mucho que ver para que el paciente pueda no retroceder, sino retrasar la evolución. Sí. Por ejemplo, el ejercicio físico es muy bueno porque habla de mejor oxigenación, de mejor circulación cerebral. Las terapias ocupacionales, tejer, bordar, jugar ajedrez, jugar cartas, memorama, cosas en que ocupes tu cerebro y estés ocupado. Caminatas en la playa, caminatas en la calle, porque eso genera circulación cerebral y a tu cerebro le llega lo que le corresponde. Oxígeno, glucosa y sangre. Es una enfermedad que disloca a toda la familia, lo acabas de decir. Sí. ¿Hay instituciones en México que te apoyan en el cuidado de las personas? Hay grupos en México, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, hay grupos familiares en donde tú, como los grupos de alcohólicos, ¿no? Se te establece el diagnóstico de Alzheimer y tú como familia vas a esos grupos como familia para que atiendan a tu familiar y aprendas a cómo atenderlo. Es decir, el abuelito se le olvida qué día es hoy, entonces tú no tienes que enojarte con él. Ayer tuviste la misma plática que hoy y mañana vas a tener la misma plática que ayer y que hoy. Y eso no debe enojarte, porque al principio pues puede parecer, porque viene de la nada, pues que se está haciendo, que quiere conseguir algo, que es un imprudente, pero realmente le está haciendo lo que él está pensando, ¿no? Muchas veces el paciente se puede dar cuenta, oye, yo ya te había dicho eso, ¿no? ¿O no? Oye, ¿ya me dijiste eso ayer? ¿Yo? ¿No? Sí, yo apenas te vi hoy. Y lo dice en serio el paciente, realmente lo está haciendo correctamente. Pero mucha gente puede perturbarse por pláticas repetidas, comentarios irracionales, bromas fuera de lugar, actitudes fuera de lugar, con personas equivocadas. Claro. ¿Cómo reacciona una persona cuando recibe un diagnóstico tan devastador como es el Alzheimer? Bien, como ya los pacientes regularmente van con cierto establecimiento de problemas. O sea, ya hay evidencias. Cuando tú le dices, señor, mire, yo pienso que usted tiene una enfermedad demencial, tiene usted Alzheimer o tiene Bismarck, la que tú gustes, ¿no?
no siente nada. El paciente. El problema es alrededor. El problema siempre es alrededor de ti. El paciente saliendo del consultorio, vamos por una pastilla, vamos por un café, vamos, llévame a tal lugar. Y ya. ¿De qué edad es el paciente que más joven has tratado de Alzheimer? Bueno, de Alzheimer realmente tengo pocos pacientes por lo difícil que es hacer el diagnóstico. Con enfermedades demenciales hay muchas causas, por ejemplo, la cocaína, la marihuana, el resistol, que empiezan en los jóvenes a consumir desde muy jóvenes, pues a los 30 años ya tienen un síndrome demencial, no Alzheimer, ¿no? De Alzheimer, yo creo que tengo ahorita en mi consulta 3 o 4 pacientes con la enfermedad ya muy marcada, establecida y diagnosticada. Y tengo muchos otros más con algún tipo de demencia. Entonces, finalmente, ¿cómo se establece que el abuelito lo que tiene es Alzheimer? Ok, hay cosas de sospecha, ¿sí? Cosas que te apoyan altamente. Pero el diagnóstico definitivo solamente es con una biopsia. Y no tiene interés hacer la biopsia antes. ¿Para qué? Porque no tiene tratamiento. ¿Sí? Yo, si tienes una enfermedad de Binswanger o si tienes una enfermedad por hipertensión, de demencia o tienes Alzheimer, lo voy a tratar igual. Los tratamientos que hay en el mercado, que son poquitos, se dan igual. O sea, no importa el origen No. o el tipo de demencia que tengas, de todas maneras te van a dar lo mismo. Se da lo mismo y solo cuando se tiene establecido hay terapias muy especiales que el paciente, vamos a suponer que tu mamá murió de Alzheimer, tu abuelita murió de Alzheimer y tú tienes una enfermedad demencial, lo más posible es que tú tengas Alzheimer. Tal vez para ese caso sí valdría la pena poner estos medicamentos que son muy especiales, son muy caros, son a nivel experimental aún, pero valdría la pena ponerlos, ¿no? Pero son casos 1 de cada 100. Los menos. Los menos. Muy bien. Entonces, de lo que tendríamos que hablar, quienes nos asustamos por los olvidos, es de una demencia en general. Una demencia, es un síndrome demencial. Es un síndrome que causan olvidos. Y dependiendo de esos olvidos, si son chiquitos o grandes, pues vas a tener a tu alrededor repercusiones. Se te puede olvidar bañarte. Los pacientes, por ejemplo, con Alzheimer olvidan comer. Y deglutir, me decían. Y deglutir, se llaman apraxias. Es decir, todos los conocimientos que ellos tienen, conocimientos que no son... Cuando comes un bocado, no estás pensando en que voy a pasarme 40 gramos de pan. Sí. Tú estás hablando, platicando y al vuelo comes y bebes y deglutes. El paciente con Alzheimer puede empezar a masticar. Y ahí está. Y no se lo traga. O le puede llevar su plato de comida, le dice, aquí está tu comida, yo ya comí. Y de ahí no lo sacas. Pero ¿esto no pasa con las otras demencias? Con algunas otras puede pasar también. Pero no todas. No todas. Qué complicado, ¿no? Es difícil. Tiene que ver el diagnóstico. Por ejemplo, un paciente con hipertensión y con diabetes. Y yo pongo su tomografía, le hago una tomografía en el transcurso del diagnóstico y tiene un infarto. ¿Sí? De una vez que se le tapó una arteria, tiene un infarto. Bueno, ese paciente ya tiene menor posibilidad de tener Alzheimer y tiene un síndrome demencial por su hipertensión y por infartos. Vamos a suponer que hay un paciente que operé yo hace 10 años y lo radiaron y 10 años más tarde o 15 años más tarde viene con un síndrome demencial. Tampoco tiene Alzheimer. Tiene un efecto por la radioterapia, por el tumor. ¿Sí? Pero encuentras claramente una causa. Otra exactamente. Causa, claro. En cambio, si hay un paciente que nunca ha sido radiado, que nunca fumó, que no era hipertenso, no era gordo, no tenía dislipidemias, no se drogó jamás, todo bonito, como muchos abuelitos hay hoy día. ¿Sí? Porque hoy los abuelitos todavía siguen siendo de una infancia menos alocada que la de hoy, ¿no? Sí. Entonces, un abuelito con pobres antecedentes, es muy posible que ese abuelito tenga Alzheimer. Muy bien. Pues creo que en la medida de lo posible ha sido suficientemente claro para tranquilizarnos, yo creo, en algunos de los casos de estos olvidos que los que siempre Durmiendo bien, la mitad de los olvidos se mejoran. ¿De verdad? Sí. O sea, hay una relación estrecha. Directa, estrecha, con el insomnio. Y hay tratamientos para... Hay tratamientos para el insomnio. Primero se dan las medidas de higiene del sueño. La mayor parte de la gente que tiene problemas de dormir es porque tiene una mala higiene del sueño, una mala costumbre. Ajá. Cenar pesado, hacer ejercicio en la noche, dormir con la luz prendida, con la tele prendida, con el celular puesto, despertarse en la madrugada y ver la hora, ver a qué hora se despertó. Todo eso son... Ay, me viste. Sí. Entonces, de ahí vienen principalmente de los olvidos porque no estás descansada
Y hoy que llegas a trabajar, pues no estás organizada. Y se te van a olvidar cosas. No es demencia, no es Alzheimer. Es simplemente falta de sueño. Falta de un sueño reparador. Ay, luego te voy a volver a invitar para que nos vengas a hablar de esto Del sueño, es muy interesante. Muy interesante y creo que hay profundos estudios al respecto, sí, ¿verdad? muy interesantes, muy bonitos. Muy bien. Yo te quiero agradecer mucho, Josué, el que hayas dejado tu trabajo y hayas venido aquí a platicar con nosotros. Ha sido muy claro y bueno, pues yo espero que a usted también se le hayan despejado todas las dudas que tenía al respecto del Alzheimer. Muchísimas gracias, Muchas Josué. gracias. Y bueno, pues yo le agradezco a usted el favor de su compañía y nos vemos aquí en la próxima en 30 minutos.